Ok, buenos días, saludos nuevamente. Bueno, les quería comentar, el día de hoy vamos a terminar nuestra parte de computación social viendo dos algoritmos, ¿no? Nuevos, que es el algoritmo de la colonia de abejas, ¿no? Que es un algoritmo también conocido, y otro algoritmo nuevo, bueno, relativamente nuevo, del año 2010, que es el algoritmo del murciélago. ¿Ok? Y vamos a ver otro algoritmo más, que era el de langostas, pero estaba recibiendo algunos correos indicando la postergación de algunas prácticas. Entonces asumo que eh, son varias las prácticas que tenemos que realizar. Por ello solo vamos a realizar el día de hoy dos, ¿no? Dos laboratorios. Esperemos que ahora sí tengamos las 2 horas para poder realizar nuestro laboratorio del primer algoritmo, o nuestra práctica del primer algoritmo, y para nuestra próxima clase también vamos a ver 2 algoritmos más, y con ello terminaríamos la parte de desarrollo de algoritmos, ¿no? Que son conocidos, que son usados para resolver diferentes problemas. Y la última clase ya veremos lo que es un poco de lógica fuzzy. ¿Okay? También el día de ayer coloqué las notas, ¿no? Que ya tenía corregido, pero había olvidado subirlas, ¿no? Al Classroom, sobre las notas de las primeras prácticas. El día de ayer se cumplió el plazo para las prácticas de estrategias evolutivas, programación evolutiva y evolución diferencial, que estaré corrigiendo, ¿no? En estas 2 semanas, y la próxima semana, si no me equivoco, tenemos el plazo para eh, los algoritmos del Land Colony System y el PCO. ¿Ok? Entonces, el día de hoy haremos estos dos, el algoritmo de la abeja y el algoritmo del murciélago, y la próxima clase haremos el algoritmo de selección clonal y el algoritmo de célula dendrítica, que es relacionado a los sistemas inmunes artificiales, ¿okay? Que poco a poco van tomando cierta cantidad de publicaciones en diferentes revistas y congresos. Ok, entonces llamaremos la asistencia de entrada. Si tienen alguna duda o consulta, aquí validen sus notas, ¿no? Coloqué el archivo en el Classroom, ¿no? De las notas. Puede haber algunos inconvenientes, eh, algunas notas que no haya asignado correctamente. Hay algunos casos de archivos que se enviaron de forma incorrecta, partes que considero que están equivocadas, que pueden estar correctas. Revisen sus notas, y al final de la clase o también vía correo me la pueden hacer sus reclamos. También he estado respondiendo a la mayoría de consultas que han estado enviando, ¿no? Más o menos entre 24 y 48 horas trato de resolver sus consultas, ¿no? Que me envían sobre los algoritmos. ¿Ok? Entonces llamaremos lista de entrada, y si tienen alguna duda o consulta de algún tema anterior, me la pueden decir, o si lo enviaron por correo, estaré respondiéndoles entre hoy día o mañana. ¿Ok? Entonces comenzamos por Aguilar. Presente, profesor. Gracias. Atencio. Presente, buenos días. Gracias. Calle. Buenos días, presente, profesor. Gracias. Carcausto. Imanya. Buenos días, doctor. Presente. Gracias. Corrales. Buenos días, Eduardo. Presente. Gracias. Gómez. Buenos días, presente. Gracias. Guamaní. Condori. Guamaní. Cotacayapa.
Lachoque, Buenos días, profesor presente. Laura, Buenos días, presente. gracias. Limache, Chaca, Mamani, Presente, profesor, presente. Mamani. gracias. Maigua, Sí, profesor presente. gracias. Ojeda, Buenos días, profesor presente. gracias. Ortega, Buenos días, doctor. Presente. gracias. Palomino, Buenos días, profesor presente. gracias. Paredes, Pari, Doctor, buenos días, presente. gracias. Portugal, gracias. Ramírez, Buenos días, doctor, presente. gracias. Rondón, Buenos días, presente. gracias. Zuni, Taquima, Jada, Buenos días, presente. gracias. Tito, Valdivia, Velázquez, Presente. gracias. Yauri, Presente. gracias. Yucasi, Presente, profesor. gracias. Zúñiga, Presente, profesor. gracias. Bueno, también, bueno, alguien que no haya llamado, por favor. Ok, entonces también ya algunos alumnos, unos 2 o 3 alumnos o grupos me han enviado sus trabajos finales o propuestas de trabajos finales. Entonces ya han sido aceptadas esas propuestas. También está en un archivo en el Drive, ahí están colocados los nombres de sus trabajos y los grupos, ¿no? El número de grupo. Y ahí iré colocando los trabajos que cada uno presenta. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar rápidamente con los dos algoritmos que vamos a realizar el día de hoy. También están en el aula virtual, entonces vamos a comenzar. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos algoritmos. Uno de ellos es el algoritmo de colonia de abejas artificiales. Okay, como sabemos, el objetivo del curso es conocer, comprender e implementar algoritmos de inteligencia de enjambre. No es, este algoritmo de las abejas es un tipo de ellos para resolver problemas complejos. ¿Okay? Esta área, ¿no? de computación, ¿no? Es llamada área de sistemas inteligentes de enjambre, o sistemas de enjambre, o computación social, ¿no? Un nuevo nombre que se le ha dado. Y ya hemos visto, ¿no? Lo que es optimización de colonias de hormigas con el Ant System, el Ant Colony System. Hemos visto PCO, ¿no? Bueno, no hemos llegado a ver el algoritmo bacterial, ¿no? Que es también muy relacionado con lógica difusa. Vamos a ver un algoritmo relacionado a lo que son abejas. Bueno, el algoritmo del gusano. Vamos a ver el algoritmo del murciélago. Y estos dos algoritmos que son extensiones, ¿no? Principalmente del PCO, que tampoco vamos a ver. ¿Okay? Que serían los más conocidos, ¿no? Existen otros, muchos otros, pero estos son los más conocidos y los más utilizados. ¿Okay? Entonces, las hormigas, que como ya hemos visto, no son las únicas especies de insectos que utilizan la comunicación social para recopilar y procesar información para resolver problemas. ¿Okay? Existen otros especies de insectos que pueden inspirar el diseño de algoritmos de optimización. ¿Okay? Nosotros vamos a ver el algoritmo de la abeja, uno de los algoritmos de abeja, que son muchos. Bueno, el algoritmo del gusano, luciérnagas, etc. ¿no? Hay diferentes tipos de algoritmos que ya con los conocimientos que tenemos, que ya hemos visto, que vamos a ver, ustedes ya podrían seleccionar un algoritmo, ¿no? Ir e investigar, y fácilmente o con cierto detalle
podrán analizar y ver el funcionamiento de esos algoritmos. ¿Okay? Todos tienen características comunes. Por ejemplo, el método de la ruleta es muy común en todos ellos. La selección, la creación de la población inicial, las probabilidades de mutar, de cruzar, de modificarse, etc. Entonces, son relativamente, o se puede decir, abstrayendo toda esa complejidad, ¿no? Son relativamente similares. ¿Okay? Entonces, yo creo que con los conocimientos que tenemos en el curso, ya podemos tomar cualquier algoritmo, estudiarlo, analizarlo, poder comprenderlo y poder implementarlo. ¿Okay? Que también es uno de los objetivos del curso, ¿no? Que solo no queden en los algoritmos que vamos a ver, sino que puedan ver y analizar otros tipos de algoritmos. ¿Okay? Entonces, las abejas son una de las ramas más estudiadas de la familia de los insectos, ¿no? Se han estudiado diferentes aspectos de las abejas, ¿no? Búsqueda de alimento, que es lo que vamos a ver, al igual que vimos en la optimización por colonia de hormigas, existen diferentes algoritmos, ¿no? Por búsqueda de alimento, por generación de cementerios, por cuidar a las crías, etcétera, ¿no? Entonces, las abejas también tienen diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Principalmente en búsqueda de alimento, movimiento, tipos de abejas, entre otros, ¿ok? Entonces, ya han sido aplicados un gran número de problemas, y aquí tenemos una lista, ¿no? De todos los diferentes tipos de algoritmos basados en el comportamiento de las abejas, ¿ok? Entonces tenemos gran cantidad de algoritmos, ¿no? Algunos son mejoras incluso del algoritmo genético, pero que les definen cierta característica, ¿no? de las abejas, y es considerado dentro de este grupo. ¿Ok? Entonces, si nosotros conocemos algoritmos genéticos, pueden buscar y analizar, fácilmente van a poder entender este algoritmo del B-System, ¿ok? Que es similar. Y así tenemos otros casos, ¿no? En nuestro caso vamos a ver uno de los más conocidos y aplicado para optimización de funciones, que es lo que estamos viendo generalmente, que es el ABC, ¿no? Que es el algoritmo de colonia de abejas, ¿ok? Pero como ven, existen bastantes tipos de algoritmos y modificaciones de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el ABC fue modificado para variable o multidimensional, ¿no? Para redes, ¿no? Para entrenamiento de redes neuronales, etc. ¿Ok? Entonces, existen una gran cantidad de algoritmos que puedan analizar en lo que es el estudio de las abejas. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el algoritmo de colonia de abejas artificiales. Y este algoritmo de colonia de abejas artificiales fue propuesto por Caraboga en el 2005. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la foto del profesor. Y este algoritmo de la población de abejas se divide en abejas empleadas u obreras. Nosotros ya por conocimiento, no sé, de repente escolar o de repente social, conocemos que existen las abejas obreras, ¿no? Y las abejas que no trabajan, que serían los zánganos, ¿no? Así se les conoce. Pero en este momento nos vamos a centrar en las abejas obreras o trabajadoras, otro tipo que son las exploradoras y otro tipo que son las exploradoras y las, se me fue el nombre, observadoras. ¿Ok? Entonces vamos a tener las obreras, observadoras y exploradoras. ¿Ok? Vamos a tener esos tres tipos de abejas. ¿Ok? Entonces las obreras son aquellas que actualmente están explorando un recurso alimenticio ya descubierto. Es decir, es como que las
abejas obreras siempre van a una flor y dentro de esa flor colectan el polen y regresan a su nido, ¿no? Llevando el polen. Después, el otro grupo se descompone en más abejas, que son las exploradoras y las observadoras, donde las exploradoras buscan nuevas fuentes de alimento alrededor del nido y las observadoras esperan en el nido para reclutar recursos alimenticios, ¿ok? Entonces vamos a ver en la imagen, ¿no? Cómo es que se realiza este proceso y cómo ese proceso nos sirve de inspiración para nuestro algoritmo, ¿ok? Como antes, una ubicación específica en el espacio de búsqueda representa una solución. Entonces aquí las soluciones van a ser las posiciones, como ya sabemos, pero cada una de esas posiciones lo que representa es una solución, ¿ok? Y en este caso de las abejas, una flor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Abstrayéndonos, esto es una abstracción de lo que sucede en la realidad, ¿no? Pero nos ayuda a entender mejor el comportamiento de las abejas, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que las empleadas o las obreras, ¿no? Salen y en una flor que relativamente tiene polen, van a esa flor, colectan el polen y regresan, ¿ok? Generalmente estas abejas, como no llegan exactamente a la misma flor, como sabemos, las flores generalmente están en un conjunto muy grande, ¿no? Estas abejas generalmente no llegan exactamente a la misma flor, sino que caen o van a flores muy cercanas, ¿ok? Entonces ya haciéndole relación a nuestro algoritmo, lo que va a hacer es que si esta flor es un punto, y ya sabemos que validar nuevamente ese punto es una pérdida de recursos, ¿no? Porque ya sabemos cuál es la función objetivo de ese punto. Lo que hace es una pequeña búsqueda local, ¿no? Cerca de ese punto. Es como estas abejas van, en vez de llegar a la misma flor, hacen una búsqueda local, ¿no? Es decir, van a una abeja, a una flor cercana y ahí buscan el polen, ¿no? Entonces puede ser que esas flores cercanas tengan más o menos polen. En nuestro caso es que si estas soluciones tienen más o menos, ¿no? Función objetivo, ¿ok? Pero siempre es una búsqueda cercana a esas fuentes de alimento, ¿ok? Estas flores al final van a ser fuentes de alimentos y cada abeja va a estas fuentes de alimento, ¿ok? Entonces eso es lo que hacen las abejas, ¿no? Empleadas. Lo que sucede después es que estas abejas les comunican a las observadoras, ¿no? Mediante un mecanismo que es conocido como una danza, ¿no? Una danza donde ellas, bueno, la parte real es que las abejas se mueven, ¿no? Hacen la misma vibración que harían volando la distancia desde su nido hasta la flor. Entonces las otras abejas aprenden esos movimientos y cuando vuelan tratan de hacerlo de la misma manera. Entonces, por lo general, no llegan tampoco a la misma flor, ¿no? Pero sí llegan a una flor cercana. Pero ¿qué sucede? Estas abejas obreras también les comunican a las observadoras cuánto nivel de polen tiene esa flor. Entonces las observadoras van a tener mayor probabilidad de ir a las flores que tienen mayor polen, ¿no? En nuestro caso, el mismo caso de la ruleta, las abejas observadoras van a tener mayor probabilidad de ir a las flores o a los puntos que tienen mayor aptitud, ¿ok? Y también harán una búsqueda local en ese punto.
Obviamente va a quedar más claro con el ejemplo, pero ya tenemos una idea, ¿no? Y después las exploradoras, las scout, si una flor, por ejemplo, se queda sin polen, ¿no? O ya no es una fuente de alimento importante, es decir, como si fuera una solución que tiene poca aptitud y poca... las soluciones que están cerca de ella también tienen poco polen, o las flores que tienen poco polen, va a ser descartada y las abejas buscarán otras flores. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que ya las soluciones que se les ha agotado, ¿no? Su polen, son reemplazadas, lo mismo sucede, ¿no? Fui a una solución y busqué cerca de ella, busqué mucho, entonces lo que va a pasar es que voy a buscar por otro lado, ¿no? Porque ya no puedo buscar por ese punto. De repente es un óptimo, incluso es un óptimo global. Entonces ya busqué, no hay soluciones, entonces voy a buscar a otro sitio. Pero ¿qué sucede? También puede ser un óptimo local. Entonces puede ser un óptimo local, busco cerca a él. Entonces como ya no encuentro mejores soluciones, salto y me voy a buscar por otro sitio, donde después puedo encontrar la mejor solución global. ¿Okay? Entonces, ese es el objetivo y esa es la abstracción y ese es el método que vamos a utilizar para ese algoritmo. ¿Okay? Entonces, las abejas obreras tienen una función esencial de recolectar polen y comunicar a las abejas observadoras dónde se encuentran las flores, a qué distancia y qué cantidad de polen. ¿Okay? Entonces, lo mismo que les comentaba, ¿no? Indican a las otras abejas cuáles son las mejores flores y las abejas observadoras escogen mediante una probabilidad, es decir, las soluciones que tienen mayor fitness tendrán mayor probabilidad. ¿Okay? Las observadoras interpretan la información a través del baile del abdomen y deciden a cuál flor seguir. Y por último, las exploradoras que se aventuran en un entorno buscando soluciones al azar. ¿Okay? Entonces, estas abejas, una solución que está saturada o está ya analizada, la reemplazan aleatoriamente. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el algoritmo, ¿no? De la abeja que realiza lo que habíamos mencionado, ¿no? Generamos la población inicial, que ya sabemos cómo generar la población inicial, los puntos, ¿no? Eso ya conocemos de todos los algoritmos que hemos realizado. Evaluamos la aptitud, también sabemos cómo, mediante la función objetivo, ¿no? En este caso una pequeña diferencia para el caso de minimización, ¿no? Que vamos a ver en el algoritmo, pero consiste básicamente en que optimicemos o en que realicemos el cálculo de la aptitud básicamente, ¿no? Y después repetimos, ¿no? Es decir, vamos a tener estas tres abstracciones, o estos tres tipos de abejas, donde vamos a comenzar con las abejas empleadas, ¿no? O las obreras. Producimos una nueva solución. Entonces vamos a ver cómo producir una nueva solución más adelante. Calculamos su aptitud, aplicamos un proceso de selección greedy, ¿no? Es decir, si esta solución mejora la anterior, entonces se reemplaza. Calculamos la probabilidad, como les comentaba, el método de la ruleta, y después, ¿no? Con las observadoras vamos a seleccionar, ¿no? Qué solución vamos a analizar con cierta probabilidad, vamos a producir una nueva solución, calcular su fitness, reemplazarlo, y si se reemplaza alguna solución, ¿no? Si una solución es abandonada, ¿no? Es decir, muchas veces ha sido visitada y no se ha encontrado una solución nueva, mejor, se reemplaza por una solución aleatoria, se calcula la mejor solución encontrada hasta el momento y continúa el ciclo.
¿Ok? Básicamente lo que habíamos mencionado, y esto fácilmente va a quedar más claro con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, inicialmente, Sn, es decir, el número de soluciones, que también se considera el número de abejas, se encuentra en una ubicación seleccionada aleatoriamente en el espacio de búsqueda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar una población inicial, ¿no? Simple, como ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cada una de estas ubicaciones o posibles soluciones es un vector d-dimensional, es decir, si tenemos x y y, será un vector de 2 soluciones, ¿no? También ya lo conocemos. La calidad de cada una de estas ubicaciones se evalúa utilizando la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, esto es principalmente para casos en que tengamos minimización, como el ejemplo que vamos a ver, y evitar soluciones negativas, ¿no? Que, como ya sabemos, en el caso de la ruleta, las soluciones negativas nos generan cierto problema, ¿no? Ya habíamos visto ello. Entonces, podemos utilizar estas funciones, ¿no? Si es mayor que 0, 1 sobre la función más 1, y si es menor que 0, 1 más el valor absoluto de la función. En este algoritmo vamos a definir la función como la función objetivo, y el fitness va a ser obtenido de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, esa pequeña diferencia. Y a continuación comienza el proceso de búsqueda. Entonces, el proceso de búsqueda, como ya habíamos mencionado, se realiza, ¿no? Buscando soluciones cercanas a los puntos que ya conocemos. ¿Okay? Cada una de las abejas obreras busca una mejor fuente de alimento en su vecindad, es decir, cercanos a ellas, suponiendo que la abeja se encuentra inicialmente en la fuente de alimento X y J, es decir, la obrera 1 se encuentra en la solución 2, se calcula una nueva solución candidata, nuevas fuentes de alimento, que es B, usando la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, para cada una de las posiciones, ¿no? Vamos a definir esta nueva posición utilizando la posición anterior, es decir, imaginamos que sea solo una dimensión y está en el punto 2. Entonces, la nueva posición será 2 más un valor entre 1 y 0, menos 0.5, por ejemplo, por 2, la posición anterior, menos una posición donde esté otra abeja. Ok, entonces, las otras abejas pueden estar en la posición 3, en la posición 5, en la posición 7. Entonces, aleatoriamente vamos a seleccionar una abeja y vamos a obtener su posición, es decir, 3. Entonces, la nueva posición sería 2 más menos 0.5 por 2 menos 3. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en el ejemplo de forma más gráfica. ¿Ok? Y se evalúan las soluciones encontradas, se comparan la mejor solución actual con la anterior y se mantiene la mejor solución. Entonces, en el caso de esta solución, ¿no? Esta modificación, al final, esta pequeña mutación, ¿no? Este pequeño cambio, ¿no? Si lo queremos relacionar con los algoritmos que ya tenemos anteriormente, si reemplaza la solución, entonces mejora, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto bastante, o ya lo hemos visto en estrategias evolutivas, ¿no? Donde la mejor solución reemplaza a la otra solución. Entonces al final tienen cierta relación todos estos tipos de algoritmos, ¿ok? Entonces, después se evalúan las abejas observadoras, las fuentes de acuerdo al mecanismo en que las fuentes tienen mayor aptitud con mayor probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad es igual al fitness por la suma de los fitness, ¿ok? Entonces, esta fórmula también ya la conocemos, ¿no? Es la ruleta en sí, ¿no? El valor entre la suma. Entonces, de acuerdo a ello, cada una de las abejas exploradoras va a definir a qué camino ir. ¿Ok? Y después, cuando las fuentes de alimentos son agotadas, estas se determinan si el valor del límite de la solución es mayor a un límite establecido, y si es que sí, entonces estas soluciones son reemplazadas por soluciones completamente
aleatorias, y así termina nuestro algoritmo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro todo este procedimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo, que es el de x al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Simple, con este tipo de límites. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir los parámetros. Entonces vamos a tener tres fuentes de alimento, que pueden ser 3 abejas. La dimensión es 2, x y y, x1 o x2. L, que es el límite, ¿no? El límite de las abejas, que pueden ser hasta 6, y la cantidad de iteraciones, ¿no? Que puede ser 5, 10, 20, 100, 200. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las fuentes de alimentos iniciales de manera aleatoria. Ok, es decir, entre menos 5 y 5, en las dos dimensiones vamos a definir 3 valores aleatorios, ¿no? Eso ya lo conocemos. Se inicializa el contador de la fuente en 0 y se calcula la aptitud utilizando la ecuación 1, ¿no? Y se define la mejor solución obtenida. Entonces, al comienzo, vamos a generar nuestras fuentes de alimento iniciales. ¿Ok? Entonces, aleatoriamente, tenemos 3 fuentes y estos valores al comienzo son aleatorios entre menos 5 y 5, ¿no? Entonces, eso ya sabemos cómo definirlo. Después calculamos la función, ¿no? La función en este caso es 1.4 al cuadrado más menos 2.5 al cuadrado, que nos dará 8.5. La segunda y la tercera de igual forma. Y después vamos a tener el fitness, ¿no? El fitness, como ya habíamos definido, va a ser con esta fórmula, con esta pequeña fórmula, ¿no? Entonces, 0.1 se obtiene de 1 entre 1 más 8.56. ¿Ok? Y después, como ya sabemos, ¿no? Para calcular la probabilidad vamos a utilizar este fitness. ¿Ok? Pero eso con las abejas observadoras. ¿Ok? Entonces, hasta ahora la mejor fuente de alimento es 0.47, ¿no? Que es, esto sería la probabilidad de ser seleccionado, pero que hace referencia, como ya sabemos en el caso de minimización, sabemos que las que tienen mayor probabilidad son las que tienen menos aptitud. Entonces, esa solución, la 3, la mejor fuente de alimento es la 1.0989, ¿no? Entonces, eso al comienzo. Después se aplica la ecuación, esta ecuación, donde K, J y Phi son valores aleatorios, ¿no? Entonces, K es la abeja de donde nosotros vamos a obtener el parámetro, o el parámetro a restar, ¿ok? Entonces, J es la dimensión y Phi es un valor entre 0, entre menos 1 y 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Ese ejemplo, y se evalúa la aptitud de las soluciones candidatas y se comparan con las soluciones actuales y se mantienen las mejores soluciones, ¿no? En el caso no se mejore, se incrementa el contador, ¿no? Que eso lo vamos a ver en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos las soluciones, ¿no? Estas soluciones, que son las fuentes iniciales de alimento, y lo que vamos a generar son las soluciones, ¿no? Candidatas o las nuevas soluciones. ¿Ok? Entonces, comenzamos con la primera fuente. Entonces, ahí seleccionamos un K que tiene que ser diferente al K que ya conocemos, o al K que es el índice, que es el 1. Entonces, K en este caso va a ser 2. ¿Ok? Entonces, es como si realizáramos un cruzamiento o hiciéramos una relación entre la solución 1 y la solución 2. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esas dos informaciones, de 1 y de 2. ¿Ok? Seleccionamos J. J es el índice que se va a modificar. ¿Ok? En este caso, J es 1.
como ven aquí en el primer caso, en el primer caso, se mantiene el menos 2.56. Es decir, lo que se va a modificar es el otro parámetro. El parámetro 1. ¿Okay? El 2 se mantiene. ¿Okay? Entonces, si yo tengo dos dimensiones, voy a modificar una dimensión nada más. Si yo tengo 3 dimensiones, puedo modificar 1 o 2. Si tengo 4 dimensiones, puedo modificar 2, 3, 1. Entonces, eso va a depender del problema. El problema me dice qué tantas modificaciones yo puedo realizar. ¿Okay? En este caso, estamos seleccionando solo una dimensión de las 2 dimensiones, pero ese valor de J puede cambiar. ¿Ok? Entonces, sabemos que el 2 en el primer caso no se va a modificar. Entonces, ¿cómo modifico el 1? El parámetro 1. Entonces, ya habíamos dicho que con esta fórmula, ¿no? Entonces, el nuevo valor va a ser igual al valor anterior, que era 1.4112, más un valor aleatorio entre menos 1 y 1, que en este caso es 0.8050, por el valor anterior, 1.1412, menos el valor en esa dimensión de la abeja 2, que es 0.4756. ¿Ok? Todo eso me da 2.1644 y esa va a ser mi nueva solución. Entonces ya tengo una nueva solución, una solución nueva. Calculo su función al cuadrado y al cuadrado y calculo su fitness utilizando esta formulita. ¿No? Acá está todo ese proceso. Y mejora o no mejora. Entonces acá, por ejemplo, la función es 11 y antes era 8. Entonces esta pequeña búsqueda local no ha mejorado. Entonces nuestro contador adiciona en 1. ¿Ok? Entonces lo mismo para la segunda abeja, donde se escoge a la abeja 3, y lo mismo para la tercera abeja, donde se selecciona la abeja 1. ¿Ok? Entonces se comparan las aptitudes de las soluciones. Por ejemplo, en este caso, en la última abeja, sí se mejoró, porque ahora el fitness era 0.48 y antes era 1.09. Entonces es mejor. Entonces si mejora, se reemplaza esa solución y mi contador está en 0, porque es una nueva solución, es una solución que puede estar buscando, continuar buscando a su alrededor. ¿Okay? Las otras también, pero ya el contador subió a 1. Entonces, aquí es donde si no mejora, entonces se aumenta el contador. Entonces, ya teníamos nuestras soluciones iniciales y ahora tenemos nuestras soluciones candidatas o las nuevas soluciones. Porque aquí ya se reemplazó este valor con este valor. ¿Okay? Porque encontramos una mejor solución. Entonces, ya definidas, ¿no?, esas soluciones, las mejores soluciones obtenidas hasta el momento, se calcula, ¿no?, la probabilidad y se dirigen ahora a las abejas observadoras. ¿Ok? Entonces, nuestras abejas observadoras, sabemos que esto suma 1, ¿no? O debería sumar, ¿no? Debería sumar 1, ¿no? Ya considerando lo que es el fitness para calcular las probabilidades, ¿ok? Utilizando el fitness, ¿no? Lo que hemos definido el fitness con esta fórmula, ¿no? Realizamos, y todo esto suma, por ejemplo, 0.8920, lo dividimos, y ya obtenemos lo que es la probabilidad, ¿ok? Entonces, ya sabemos que esta probabilidad es unitaria y el acumulado nos tiene que dar 1. ¿Ok? Es decir, si generamos un número aleatorio 0.37, entonces vamos a seleccionar el 2, no sé, 0.75, vamos a seleccionar el 3, 0.05, vamos a seleccionar el 1. ¿Ok?
Entonces calculamos la probabilidad por cada una de estas abejas. ¿Ok? Después, ¿no?, se inicia el trabajo de las observadoras. Entonces las observadoras definen con cierta probabilidad dónde van a ir. Por ejemplo, la abeja 1 obtuvo o definió 0.76. Entonces vamos a ir por la abeja número 3. ¿Ok? Entonces, seleccionamos K igual a 1, es decir, vamos a utilizar a la abeja 1, ¿no? Esta puede ser 1 o 2, ¿no? Tiene que ser diferente. Y el 2, es decir, vamos a modificar el segundo parámetro. ¿Ok? Entonces, con el 3 y 1, utilizamos la misma fórmula que teníamos, ¿no? Mi valor, que es el que vamos a modificar, ¿no? Menos 1.023 más este valor aleatorio, menos 0.7961 por menos 1.023 menos el valor de la abeja 1, ¿no?, que es la que hemos seleccionado, menos 2.5644, nos dará menos 2.25, ya tenemos una nueva solución, pero que no mejora. Entonces, al no mejorar, no lo reemplazamos. ¿Okay? Se mantiene el anterior, pero ya su contador subió en 1, entonces haciendo de las 3, ha subido, ¿no? Si no se mejora, ¿no?, si no se mejora, se sube nuestro contador. ¿Sí? En este caso, como el 3 estaba en 0, ¿no? Entonces, como seleccionamos el 3, no mejoró, se mantiene el 3 anterior y se aumenta el contador. ¿Ok? En el caso se modificara, entonces se recalcula todas estas probabilidades, ¿ok?, porque reemplaza a la mejor. Bueno, después la observadora 2 va a la fuente 2, ¿no?, por probabilidad. En este caso sí reemplaza, se recalcula de nuevo las probabilidades, y la observadora 3 de nuevo va a la 3. Como ven, aquí no fue seleccionada la 1 porque tiene poca probabilidad. Y ahí termina todo el proceso, ¿no? Ahí termina todo el proceso, y al finalizar, ¿no?, se reemplazan las soluciones donde se hayan agotado las fuentes de comida. Si en algún momento, ¿no?, estos valores llegan a 6 o mayor que 6, que es un parámetro que nosotros habíamos definido, entonces se reemplaza, ¿ok? Se reemplaza, eso lo vamos a ver en el ejemplo, en el documento, y se reemplazaría por una solución completamente aleatoria. ¿Ok? Siempre se guarda la mejor solución, ¿no?, como vimos en el algoritmo. Memorizar la mejor solución, y después de, al finalizar el ciclo, ¿no?, como les comentaba, se guarda la mejor solución. ¿Ok? Entonces, esta forma de proceder se repite hasta definir o alcanzar el número mayor de iteraciones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver nuestro ejemplo ya programado, ¿no? Siguiendo nuestro algoritmo. ¿Ok? Entonces, ok, entonces el ejemplo 1 está en es el ejemplo que vemos de x al cuadrado más y al cuadrado con menos 5 y 5, ¿no? Y seguimos nuestro algoritmo, ¿no? Generar la población inicial, generamos nuestra población inicial, ¿no? Aquí tenemos el valor de x y y, aquí tenemos la función de aptitud,
y aquí el fitness, ¿no? Entonces, función y fitness y nuestro contador, ¿ok? La mejor fuente de alimento, como ya sabemos, tenemos que seleccionar nuestra mejor fuente de alimento, sería esta, y después mandamos a las abejas empleadas, ¿ok? Las abejas empleadas, por ejemplo, en el primer caso, se va a modificar, ¿no? En este caso, las empleadas lo que hacen es modificar, ¿no? Alguna de estas posiciones. Por ejemplo, en el caso de la primera abeja, ¿no? Se modificó la primera posición, ¿no? En vez de ser menos 0.21, se modificó a 0.17. Entonces, aquí está, por ejemplo, qué abeja utilizó, es decir, la 3, muy similar a esta definición, ¿no? O esta tabla. Utilizó la 3, se modificó el parámetro 0, en este caso, es decir, la posición de X sería 0 y la posición de Y sería 1. El valor de phi, ¿no? Que es entre menos 1 y 1. Y aquí nos indica cómo es que se modificó este valor, ¿no? Entonces, utilizando estas fórmulas, fácilmente podemos definir este valor, ¿ok? Entonces, se reemplazó sí hubo una mejora, ¿no? Y nuestro contador se va a 0, ¿no? En este caso hubo las 3 mejoras, y después se calcula la probabilidad, ¿no? Ya sabemos que la probabilidad se calcula, ¿no? Por el método de la ruleta. Entonces, en este caso, esta tendrá una probabilidad del 20%, esta del 35%, y esta del, 20%, 15% y 64%, ¿no? Y en el acumulado se define, ¿no? De 0 a 20 para la primera, de 20 a 35 para la segunda, y de 35 a 100 para la tercera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la primera observadora generó 0.34, entonces va a seleccionar a la fuente 2, y de ahí va a generar nuevamente, ¿no? Va a modificar, por ejemplo, en este caso, el 39 va a modificar, ¿no? Lo que es aquí está su modificación, ¿no? Entonces, no mejoró, ¿no? No mejoró su fitness, entonces se mantiene el anterior, se mantiene lo que era 0.17 y 3.93. ¿Okay? Y aquí, en estas operaciones que realizó, ¿no? El fitness, ¿no? Fue 20, ¿no? Entonces, porque es la abeja 2, ¿no? Entonces, si es la abeja 2, entonces aquí lo que hizo fue modificar el segundo elemento, ¿no? En vez de que sea 0.87, fue 1.025. Entonces, eso hizo que su aptitud aumentara. Entonces, se mantiene la anterior. ¿Ok? Para la primera búsqueda, ¿no? Entonces, no mejoró. Entonces, siempre el contador, como no mejoró, se mantiene el anterior, ¿no? Se mantiene el 0.87, pero su contador aumenta. ¿Ok? Solo pueden ir analizando poco a poco. Creo que se entiende esa parte. Y lo mismo con la abeja 2, o con la observadora 2, y con la observadora 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, como no hay ningún valor que supere el 6, entonces las abejas exploradoras no hacen ningún cambio y el proceso continúa. ¿Ok? De la misma forma que hemos visto.
Y si hubiera un valor, si llegaría a un valor que sea mayor que 6, por ejemplo, o igual a 6, por ejemplo, en este caso, ¿no? Incluso llega a ser 7, esta solución 0.052 y 0.040, es decir, está muy cercano a 0, sabemos que ese es el óptimo global, ¿no? Entonces va a haber pocas soluciones que estén dentro de él, dentro de que mejoren, entonces se reemplaza por una completamente aleatoria, ¿no? Para buscar otro tipo de solución. ¿Ok? Entonces se reemplaza, regresa a 0 y continúa el procedimiento. ¿Ok? Hasta que al final, ¿no? Vamos a tener una solución cercana a la que ya sabemos, ¿no? Que es 0 y 0, ¿no? Tanto para X y para Y. ¿Ok? Entonces la mejor solución sería esta. Como segundo ejemplo tenemos el caso de nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica que es la práctica 12, donde tenemos que optimizar la función que ya conocemos muy bien, donde la solución es 1 y 3. Entonces tenemos el mismo procedimiento, ¿no? Tenemos, primero, definimos, ¿no? Nuestras soluciones aleatorias. Soluciones aleatorias, con nuestro contador en 0, mandamos a las empleadas, ¿no? En este caso solo mejoró en la segunda, utilizando la abeja 3, modificando el primer valor, ¿no? Entonces, mejora, calculamos sus probabilidades para ver quiénes van a ser seleccionadas, mandamos a las observadoras para ver si mejoran o no mejoran, y al final las exploradoras para ver si un valor es mayor a 6, ¿no? Ustedes pueden utilizar otros parámetros. Y el proceso es el mismo, ¿no? Es la misma ejecución, y al final lo más probable es que obtengamos valores similares a los que ya hemos obtenido con otros algoritmos, ¿no? Lo que es el 1 y el 3. ¿Ok? Ok, entonces ahora pasamos a las preguntas. Si hubiera alguna duda, como saben, esta es la práctica que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? Esperemos que en una hora más veamos el otro algoritmo. Y tenemos hasta hoy día, lo vamos a dejar hasta medianoche, pero esperemos que en las 2 horas restantes de nuestra clase, asumo que mientras van implementando tendrán algunas dudas y consultas, para que me las vayan comentando y poder solucionarlas, y tengan el tiempo suficiente para poder presentar esta práctica que, como ya les había mencionado, es similar a las que hemos realizado. Pueden ahí ya estar reemplazando el código que ya han utilizado, ¿no? La ruleta, etcétera, y poder presentarla el día de hoy hasta medianoche. ¿Okay? Pero esperemos que en las 2 horas que posiblemente tengamos, ¿no? Yo creo que sí, en una hora vamos a explicar el otro algoritmo, puedan realizar esta práctica. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si hay alguna duda o consulta, por favor, me indica. ¿Sí? Hola, Eduardo, una consulta. En la diapositiva 14, V y J igual a X. Sí. Ahí se está multiplicando por un phi de IJ. Sí. Ahí yo entiendo que existe un phi por cada dimensión. No, es un... Ah, sí, ya. Pero es un phi en el código, en los ejemplos he visto que es un phi por abeja. Sí, es que como en este caso solo estamos reemplazando son 2 dimensiones. Entonces, como solo estamos reemplazando una dimensión, es decir, solo queda una dimensión por modificar. Entonces, al final va a ser solo un phi para cada abeja, ¿no? Para cada modificación. ¿Sí? Ya entendí. Gracias. Porque solo vamos a cambiar una dimensión. La otra dimensión, por ejemplo, aquí era 2.16 y 2.56. Entonces,
216, 256. Entonces, cuando hagamos la observadora, lo que va a cambiar es solo una dimensión, ¿no? Entonces, perdón, era 1.14, 1.41 y 2.56. Entonces, lo que va a cambiar es solo una dimensión. Entonces, solo vamos a utilizar un phi. Si fueran más dimensiones, depende del problema, podríamos cambiar varias dimensiones. Entonces, ahí sí utilizaríamos varios phi para cada dimensión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, por favor? Eduardo, hola, buenos días. Gracias, buenos días. En la diapositiva 30, sí. ahí tengo una duda. Sí. Por ejemplo, primero las abejas obreras actualizan X1 y X2, ¿no? Pero después, Sí. este es el caso de la abeja exploradora, ¿no? Veo que ella trabaja sobre la solución inicial, sobre X, y no considera esa solución que se actualizó a V1 y V2. Pero primero la abeja obrera actualiza cada solución, ¿no? Sí. Pero esta abeja exploradora no trabaja sobre esa actualización, sino trabaja sobre la anterior. Según aquí era 007 menos 103, ¿no? Es la inicial, ¿no? Esta es, aquí ya es sobre la 3. Aquí ya la reemplazó. Esta solución ya está reemplazada. Las obreras ya reemplazaron las mejores soluciones. Entonces, sobre esa solución es la que trabaja. No, pero está trabajando sobre la inicial. He comparado los datos. ¿Ya? Y no está considerando lo que ya reemplazó la obrera. Si veamos la diapositiva, la 26, creo. Sí. Esa es la que reemplaza ya, ¿no? Sí. Cada obrera reemplaza una solución. Sí. Pero en la 30 creo que no estamos usando esos valores, no usamos los anteriores. Bueno, aquí yo veo 007 y 103. 007, 103. 007, 103. Yo creo que sí se está utilizando, pero de todas maneras se utiliza la solución reemplazada, ¿no? La que ya se... la mejorada por la... Claro, la obrera se reemplazó, esa es la que se usa. Ya, eso, gracias. Sí. ¿Alguna duda, por favor? Entonces, asumo que en las 2 horas que tengamos, mientras van implementando, van a tener algunas dudas o consultas. Entonces, estaré aquí también para solucionarlas. ¿Ok? Entonces rápidamente vamos a nuestro segundo algoritmo, ¿no? Que es relativamente un poco más complicado, que el anterior, dado que es un algoritmo nuevo. Es uno de los algoritmos más nuevos, ¿no? Entonces, como sabemos, el objetivo del curso es conocer e implementar algoritmos de inteligencia de enjambre, ¿no? Para resolver diferentes problemas. Ya habíamos dicho que el algoritmo del murciélago, ¿no? A veces no sé por qué digo vampiro, ¿no? Pero es murciélago, ¿no? El algoritmo del murciélago fue propuesto, ¿no? Por Xin-She Yang, ¿no? En el año 2010, en el artículo A New Meteoristic Bat Inspired Algorithm, ¿no? Que es... como les comento, ¿no? Fue publicado en el 2010, es uno de los algoritmos más nuevos que estamos estudiando. Ok, como sabemos, los murciélagos son los únicos mamíferos que poseen alas. Existe alrededor de 1000 especies diferentes de murciélagos. La mayoría son insectívoros y se dividen en 2 tipos principales. Ok, entonces ya estamos abstrayendo. Esta división es muy general, muy básica. No existen muchas definiciones más acerca de estas especies, pero nosotros vamos a abstraernos y definir, ¿no? O utilizar lo importante para nuestro algoritmo, ¿no?
Entonces tenemos los microcópteros y los macro o megacrópticos, ¿no? Que también podemos definirlos como los grandes y los pequeños, ¿no? Entonces los megaquirópteros, ¿no? Son de gran tamaño, visión bien desarrollada, sentido del olfato, y no utilizan lo que es la ecolocación, ¿no? Que es lo principal que vamos a ver. Entonces después tenemos los microquirópteros, ¿no? Que son de tamaño pequeño, son casi ciegos, entonces al no poder ver utilizan lo que es la ecolocalización y comen insectos, ¿no? Entonces la ecolocalización lo utilizan para detectar sus presas, para evitar obstáculos y para localizar grietas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, vamos a utilizar esta parte de detectar presas, ¿ok? Entonces, las presas están en una posición en el mundo, ¿no? En una posición. Entonces, ya sabemos que si está en una posición, esta posición puede ser un punto y este punto puede ser una solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar? Esta presa, entonces, que esté en una posición, y ese sería nuestro óptimo global, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa similitud para buscar, ¿no? Entonces, esa similitud de buscar una presa, ¿no? Es decir, vamos a buscar una solución, ¿no? Y para eso vamos a utilizar este concepto de ecolocalización, ¿no? Que es llamado también ecolocalización, que a veces también llamado biosonar, y es la capacidad de algunos animales de conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y la interpretación del eco de los objetos a su alrededor, ¿ok? Entonces lo que se hace es, básicamente, muy abstractamente, es que ellos emiten un sonido y tienen la capacidad de recibir ese sonido nuevamente, procesarlo y saber, ¿no? Mediante el eco, mediante este rebote, dónde están sus presas, ¿ok? El movimiento del murciélago está inspirado en el movimiento de los murciélagos cuando buscan presas, ¿ok? Entonces este movimiento, similar a lo que teníamos en PCO, donde teníamos 3 fuerzas que nos definían qué camino seguir, ¿no? Acá vamos a tener 5. Tenemos la frecuencia, es decir, el ancho de la onda, la posición, ya sabemos que los murciélagos van a estar en una posición y se van a mover en el espacio de búsqueda. Entonces, al moverse en el espacio de búsqueda, van a buscar nuevas soluciones. La velocidad, ¿no? Que como en PCO lo que va a hacer es modificar mi posición. Entonces, lo que va a hacer es modificar la posición utilizando mi velocidad y mi frecuencia de onda, ¿no? Entonces, básicamente ello. También tenemos 2 componentes más que se abstrae, es una abstracción, es una mayor abstracción dado que no se utiliza directamente como sucede en la vida real. Lo que tenemos la sonoridad y el pulso, ¿no? Bueno, la sonoridad es cuán fuerte los murciélagos hacen su sonido, ¿no? Es decir, qué tan fuerte lanza su onda, y el pulso, ¿no? Que está relacionado a cuántas veces la velocidad, ¿no? Bueno, no vamos a entrar mucho al detalle, pero es diferente a qué tan fuerte yo haga mi sonido y qué tan rápido sea este sonido, ¿no? Entonces es un poco diferente. ¿Okay? Entonces, la posición es donde cada murciélago está localizado, ¿no? Entonces ya sabemos que estas posiciones al final van a ser puntos, y estos murciélagos, lo que van a estar es moviéndose en este espacio de búsqueda para encontrar una mejor solución. ¿Cómo se mueven? Mediante su velocidad. ¿Ok? Entonces, como ya conocemos PCO, de repente es un poco más fácil entenderlo, ¿no? Entonces, nuestra velocidad va a ser igual a la velocidad anterior, más la posición donde yo estoy, menos la posición del mejor, ¿no? Del mejor hasta el momento, por la frecuencia. ¿Okay? Entonces,
creo que ya conocemos ya nos podemos imaginar cómo es este cálculo, ¿no? La velocidad anterior por la posición donde estoy, menos la posición, obviamente todo esto por dimensiones, ¿no? O por valores de nuestras funciones, y nuestra frecuencia. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo se calcula nuestra próxima posición? ¿No? Estoy aquí, me voy aquí, o estoy aquí, me voy aquí, igual que PCO, nuestra posición anterior en este índice o en esta dimensión, en este eje, ¿no? Más la velocidad, ¿ok? Entonces, si acá nos dio 2 y nuestra posición era 5, entonces iré a la posición 7. ¿Ok? Entonces, creo que eso queda claro. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto fijo en una unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces, esta parte se abstrae completamente, ¿no? Esta parte lo que es una relación, o lo que indica que es los murciélagos lo que intentan es ir graduando su frecuencia, ¿no? La frecuencia de su onda, para saber qué tan cerca o qué tan lejos está su presa. Entonces, lo que va a hacer aquí es generar un número aleatorio, ¿no? Un número aleatorio, ¿no? Que es el mínimo de la frecuencia. Es decir, yo voy a tener una frecuencia. Es como que los murciélagos tienen un máximo y un mínimo de frecuencia. Es decir, nosotros también, ¿no? Nosotros podemos hacer un sonido muy bajo, pero tenemos un mínimo de decibelios, por ejemplo, y un máximo, ¿no? Entonces, lo que los murciélagos hacen es tratar de ir definiendo cuál es esa mejor frecuencia. A veces lo harán muy alto, a veces lo harán muy bajo. Entonces, eso es lo que hacen constantemente, ¿no? Cambian esa fuerza, esa frecuencia, para ir viendo si está cerca o lejos de su presa, ¿ok? O de un obstáculo. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Entonces, definimos un mínimo, un máximo, y toda esta operación lo multiplicamos por un valor de 0 y 1, ¿no? Si hemos visto un poco cuando ustedes han estado programando y han querido encontrar un número entre menos 10 y 10, por ejemplo, es muy probable que hayan utilizado esta fórmula, ¿no? Para encontrar ese valor entre menos 10 y 10. E incluso lo multiplicamos por un número aleatorio para ver, porque si sale el mínimo, para multiplicarlo y que sea un poco más corto, ¿no? Para no irnos directamente por los valores más altos. Y después, ¿no? La misma fórmula que tenemos, ¿no? Entonces, esta frecuencia al final va a ser un número aleatorio obtenido por estos valores, y la velocidad y la posición se calculan como ya habíamos mencionado. ¿Okay? Y por último tenemos lo que es el pulso y la sonoridad, ¿no? El pulso es la vibración de la onda. Entonces eso es ya un poco más técnico, ¿no? Ya habríamos que analizar el tipo de onda, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver, nos abstraemos de esos conceptos. La sonoridad, el carácter del sonido, qué tan alto y bajo es el sonido, y en el algoritmo son utilizados de otra forma. ¿Okay? Entonces, para nuestro algoritmo vamos a utilizar esos valores que pueden ser para cada murciélago. Nosotros vamos a hacer una modificación en el algoritmo estándar, ¿no? Donde se utiliza uno solo, pero depende del problema también. Uno solo para no complicarnos mucho, pero puede ser para cada murciélago, donde vamos a obtener las soluciones de esta forma. No va a haber un punto donde vamos a utilizar la sonoridad multiplicado por un épsilon, ¿no? Para encontrar nuevas soluciones. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí? En realidad, pequeñas mutaciones, pequeños cambios. Entonces, muy similar a todos los algoritmos que hemos visto, y en sí, la búsqueda de nuevas soluciones
a mi parecer, ¿no? A mi parecer, eso sí no está, no encontré en ningún libro, pero a mi parecer, es ello, ¿no? Búsquedas locales con búsquedas espaciales, ¿no? Es lo que siempre se realiza en cualquier búsqueda. ¿Okay? Después, estos valores de sonoridad, es decir, cuando el murciélago se acerca a su presa, entonces lo que pasa es que van a ir descendiendo esta sonoridad, es decir, es muy probable que siempre trate de hacer este sonido muy alto, sino que va a ir bajando. Entonces lo multiplicamos por un alfa, que puede ser el 99%, es decir, cada vez va a bajar el 1%, ¿no? Puede ser. Y el pulso sí va a ir aumentando, ¿no? Generalmente va a ir aumentando para que sea más rápida, ¿no? Esta ida y vuelta, esta vibración sea más rápida. Entonces va a ir aumentando con esa fórmula, ¿no? El valor anterior por 1 menos epsilon menos gamma, el valor de gamma en ese momento, ¿no? Entonces eso es también un parámetro, gamma es un parámetro de nuestro algoritmo. ¿Okay? Entonces lo vamos a ver, ello va a quedar más claro con el ejemplo. ¿Okay? Entonces acá tenemos nuestro algoritmo, nuestro pseudocódigo. Bueno, al comienzo generamos nuestra población inicial, ¿no? Nuestra velocidad inicial, etc. Después, hasta el número máximo de iteraciones, aquí hemos mantenido los números 8 y 9, ¿no? Para que estén de acuerdo al libro, al artículo que estamos siguiendo. Y generamos un nuevo un nuevo murciélago, usando 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, entonces, aquí, ¿no? Primero la frecuencia de nuestras soluciones, nuestro cálculo de velocidad y nuestro cálculo de la nueva posición. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Y como les había comentado, ¿no? El pulso lo utilizamos de otra forma. Aquí lo que hace es, si un aleatorio es mayor que el pulso, es decir, al comienzo, vamos a seleccionar una solución que esté cercana a la mejor solución. Entonces, utilizando 11, es decir, una pequeña mutación o un pequeño cambio a la mejor solución. Entonces, esto no tiene par con lo que habíamos visto. En PCO sí, ¿no? Ahí sí hay un líder y todos siguen al líder, ¿no? Si hay una cierta concordancia con lo que sucede, pero en el caso de los murciélagos, no tenemos ello, ¿no? No hay un murciélago líder que todos siguen, ¿no? En el caso de atrapar una presa. Entonces, esa parte sí es importante para el algoritmo, pero no tenemos una repercusión o una similitud en lo que sucede realmente, ¿no? Por eso esta parte de el pulso se utiliza de otra forma, ¿no? En el algoritmo, que es importante. Después se evalúan los murciélagos, ¿no? Aquí es importante realizar ello, aunque sea reemplazado por esto, porque aquí lo que se modifica es la velocidad, y es importante que esta velocidad se siga modificando, pese a que se cambie el valor, ¿no? Pero es importante que la velocidad siga modificándose, porque eso va a hacer que se realicen más búsquedas, ¿ok? Y después, ¿no? Tenemos un aleatorio y también definimos, ¿no? Si esta nueva solución es mejor a la anterior, entonces la reemplazamos. Es decir, puede haber casos donde yo genero una mejor solución y no la utilice. ¿Okay? Eso es relativamente bueno, ¿no? Porque voy a seguir buscando donde yo estaba antes y después puede ser que se reemplace. Y también hay que tener presente que este tipo de algoritmos son sociales, es decir, si yo fuera el único, ahí sí, ¿no? Si encuentro una mejor solución, ¿por qué no ir o utilizar esa solución? Pero si sé que este es un trabajo colaborativo y otras soluciones van a estar también buscando, entonces
es bueno que yo me dedique a buscar por una parte, mientras otros se dedican a buscar por otra parte. Si todos nos vamos a ir donde encontremos la mejor solución, podemos caer en un óptimo local, ¿no? Entonces, es bueno también, no es que, si no sería un algoritmo completamente greedy, ¿no? Mejor solución, voy ahí, ¿no? Entonces, siempre, y todos los algoritmos que hemos visto tratan, así se reemplace siempre el mejor, siempre lo que intentan es explorar por más, ¿no? Así sea la mejor solución. Por ejemplo, en los otros casos, así sea la mejor solución, las otras soluciones tienen una probabilidad de no ser seleccionadas, ¿no? Igual aquí, ¿no? Acá no tenemos ruleta, entonces de alguna forma tengo que evitar de ir siempre a la mejor para yo buscar también por otros sitios, ¿no? Entonces, y en ese caso se incrementa y se reduce, ¿no? Tanto el pulso como la sonoridad con 12 y 13, ¿no? Entonces, se encuentra, o después se encuentra la mejor solución. Es importante siempre tener la mejor solución porque recuerden que se utiliza para esta, para la 9, para el cálculo de la velocidad, y después termina el proceso para todos los vampiros, para todos los murciélagos, y se encuentra al mejor, ¿no? Y termina el proceso, ¿no? Entonces recuerden, después de siempre, si el murciélago encontró la mejor solución, se reemplaza, ¿ok? Es importante, ¿ok? Y también después, ¿no? Todo ese proceso. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo, que es, en realidad es nuestra práctica, ¿no? Que es la práctica 13, que es aplicar el mismo algoritmo para este mismo problema que ya conocemos, ¿no? Para no complicarnos mucho. Y también recuerden, ¿no? Aquí se especifica, bueno, no lo estoy explicando directamente, pero acá se explica qué es lo que tenemos que presentar, ¿no? Qué es lo que tenemos que colocar en nuestro archivo. Si fuera de la misma forma que de los ejemplos sería mejor, pero a veces colocar todos estos pequeños detalles toma tiempo, pero sí ahí les solicito lo que es lo necesario para que yo pueda validar si está correcto o no, ¿no? Algunos no colocan los parámetros, algunos no definen claramente lo que se está haciendo, entonces es un poco complicado y hay algunos puntos en contra. Y traten de colocar lo que se solicita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sí les estoy pidiendo que sea similar a como vamos a ver ahora, ¿no? Pero en otros casos solo les pido la población final porque es mejor, o ahí se puede evaluar más rápido qué es lo que se está haciendo. ¿Bien? Entonces vamos a ir a nuestro algoritmo nuevamente. Ok, entonces, y aquí sí tenía un pequeño, ejemplo. Ok, aquí se te da un pequeño ejemplo de cómo calcular, ¿no? estos valores. Entonces, de repente los seguimos y lo vemos, ¿ok? Entonces, siguiendo nuestro algoritmo, pues aquí están los parámetros, ¿no? Cantidad de murciélagos va a ser 5, cantidad de iteraciones 500, alfa 0.99, es decir, nuestra sonoridad va a ir disminuyendo de 1% en 1%, y nunca va a ser 0, ¿no? Este valor, si yo disminuyo el 1% siempre, nunca va a ser 0, ¿no? No sé, es como la paradoja de la distancia, ¿no? Si yo siempre recorro la mitad de distancia, si yo quiero ir de A a B, y siempre recorro la mitad de distancia, nunca voy a llegar, ¿no? Si era 10, 5, 2.5, 1.25, etcétera, pero nunca será 0, ¿no? Entonces, siempre, nunca
y así sea la cantidad de iteraciones, nunca va a ser 0. Gamma, ¿no? Que es nuestro valor importante para el pulso, ¿no? Lo utilizamos en el exponencial. La sonoridad es un valor. Estos dos valores pueden ser por cada murciélago, ¿no? Ustedes van a encontrar ejemplos que sea por cada murciélago. Nosotros lo vamos a utilizar como un parámetro global, ¿no? Por el problema que no es tan complicado, ¿no? Beta, como sabemos que es un valor entre 0 y 1, nuestra sonoridad, nuestra frecuencia mínima y nuestra frecuencia máxima. Entonces, este es un valor importante dado que va a ser lo que nos va a definir nuestra velocidad y nuestro cambio, ¿no? Entonces, es poco probable si yo tengo valores entre menos 10 y 10 y tengo una frecuencia de 500 y 500, no, ¿no? Entonces, tiene que ser, todos estos parámetros son relacionados a nuestros valores que queremos optimizar, ¿no? Entonces, si tenemos valores muy amplios, muy grandes, nuestra frecuencia va a ser alta, a menos que normalicemos, pero de igual forma, ¿no? Tenemos que relacionar estos valores a nuestro problema, y como ya habíamos definido antes, esta definición de parámetros es completamente relacionada al problema, ¿no? No hay una forma de definir un tipo de parámetro para todos los problemas, ¿eh? Y nuestro epsilon, que es un valor entre 0, entre menos 1 y 1, ¿no? Que es este valor de aquí. ¿Okay? Entonces, lo primero que definimos son nuestras posiciones iniciales, las localizaciones de los murciélagos iniciales, entre menos 10 y 10, que es de acuerdo al parámetro. Vamos a localizar a los murciélagos, es decir, valores aleatorios entre menos 10 y 10, como ya sabemos. Calculamos la aptitud de cada murciélago, que es con esta fórmula, ¿no? Ya conocemos. Nuestras velocidades iniciales, en este caso 0, ¿no? Ustedes pueden definir otros valores de velocidades iniciales, también depende del problema, ¿no? Al comienzo se recomienda 0 porque la idea es que los murciélagos comiencen sus velocidades de 0 y de ahí se vayan regulando, pero ustedes pueden definir otros parámetros, no hay problema. Incluso pueden llegar más rápido a la respuesta, ¿no? Y calculamos el mejor murciélago, ¿no? Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta porque en la fórmula 9, ¿no? Lo utilizamos, ¿ok? Entonces comenzamos con nuestra iteración 1, ¿no? Comenzamos con nuestro murciélago 1, ¿ok? Entonces, comenzamos por este, ¿no? Entonces, definimos primero un nuevo murciélago utilizando 8, 9 y 10. Entonces, aquí lo que primero necesitamos es beta. Entonces, beta va a ser nuestro valor, ¿no? Aleatorio, que va a ser 0.047. ¿Okay? Entonces lo he colocado aquí. Y los demás parámetros también, ¿no? Para tenerlos, ¿no? Entonces nuestra frecuencia. Entonces nuestra frecuencia va a ser, aquí la tenemos, ¿no? Entonces si utilizamos la fórmula va a ser el valor mínimo más el valor mínimo menos el valor máximo por beta, que es 0.47, y nos dará menos 0.2392. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra frecuencia, es decir, ya tenemos este valor, FI. ¿Ok? Y ese también lo vamos a utilizar para las dos posiciones. Ustedes pueden también definir un valor de frecuencia para una posición y otro valor de frecuencia para otra posición, ¿no? Eso depende del algoritmo y de nuestro problema, ¿no? Nosotros sí podemos utilizar una para no complicarnos demasiado, ¿no? Pero ustedes van a ver ejemplos donde la frecuencia puede ser
Eso sucede cuando hay más dimensiones, ¿no? Problemas más complejos, ahí sí vamos a utilizar frecuencias, ¿no? Pero ahora lo importante es conocer cómo funciona el algoritmo. Entonces calculamos la nueva velocidad. Entonces la velocidad, por ejemplo, este valor de 2.55 va a ser la velocidad anterior, 0, más el valor que yo tenía en la primera dimensión, menos 0.8, menos 8.5751, menos el mejor, 2.24, más la frecuencia. Entonces, todo ese valor es este, ¿no? La posición, la velocidad anterior y la frecuencia. ¿Okay? Y lo mismo para el 2.89 para la siguiente velocidad. ¿Okay? Bueno, ya son multiplicados, ¿no? Ya hemos dicho por la frecuencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos la nueva velocidad. Entonces, para el segundo parámetro se utiliza, ¿no? El segundo parámetro, el menos 9, el 3 y el menos 0.23. ¿Okay? Ya tenemos nuestra nueva velocidad. Y ahora ya sabemos que la velocidad se le suma a la posición, a la otra posición. Entonces, el menos 8 más el 2.5 nos dará menos 5. Y el menos 9 más 2 nos dará menos 6. ¿Ok? Considerando los decimales. Entonces ya tenemos la nueva posición. Entonces ya hemos cumplido con generar nuestro nuevo murciélago. ¿Ok? Entonces ahora nuestro pulso es 0.4205. ¿Ok? Entonces es un valor también que depende de nuestro problema. Ustedes pueden modificar esos parámetros. Entonces aquí sí ingresa, es decir, salió un número mayor a 0.42. Entonces aquí sí va a ser vamos a utilizar un y para cada uno de nuestros parámetros. ¿Okay? Entonces ahí ustedes pueden definir si fuera solo uno o para los dos. Entonces eso depende de la implementación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es en 2.58, vamos a hacer la fórmula, va a ser, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso será 2.58 más y 0.73 por a la sonoridad 0.56. ¿Okay? Entonces eso nos saldrá aproximadamente 0.1, ¿no? Perdón, ¿no? Es al menos 5, todo ese valor nos va a salir aproximadamente 7, ¿no? Para que se sume al valor anterior. ¿Okay? Y lo mismo saldrá con esos valores, ¿no? Aquí tenemos y estamos utilizando, ¿no? Estos valores, ¿no? El y, la sonoridad y... no, acá estamos utilizando el mejor, ¿no? Ahí sí tuve un error, ¿no? Estamos utilizando al mejor, ¿no? Entonces, como es el mejor, me causaba extrañeza porque esta nueva posición es muy lejana, ¿no? Entonces, pero es al mejor, ¿no? Acá en el algoritmo estaba al... se busca una búsqueda local al mejor, ¿no? A la mejor solución hasta el momento, ¿no? Ahí sí cometí un error, ¿no? Entonces, es al mejor, ¿no? Entonces, será, este valor será aproximadamente 0.4, ¿no? Que me hará ir del 2.2 al 2.6, ¿ok? Entonces, esta sería una nueva solución. Como les comento, es importante usar esto porque se modifica la velocidad, y la velocidad sí se mantiene. Pero aquí sí se reemplaza la nueva posición, se evalúa el murciélago, en este caso es 12, antes en la primera posición era 2000, ¿no? Entonces, entra aquí, es decir, el número aleatorio fue menor que
que 0.5 y obviamente es menor, ¿no? La aptitud del nuevo, es decir, 12, es menor que 2000, ¿no? Entonces sí se actualiza la posición del murciélago y lo que vamos a hacer es modificar el pulso y la sonoridad, ¿okay? Como dice aquí, con 12 y 13. Entonces, como habíamos mencionado primero, ¿no? La sonoridad disminuye el 1%, entonces era 0.5026, ahora va a ser 0.49, y el pulso, ¿no? Este valor de 0.49 es, se multiplica nada más, ¿no? Esos valores, y y el pulso, como ya habíamos dicho, va a ser el valor anterior por 1 menos la función exponencial, ¿no? Que seguramente la conocen, a la menos gamma, ¿no? Entonces gamma es gamma es un parámetro, en este caso 2.411, ¿no? Entonces el nuevo valor del pulso será 0.38. Entonces aquí lo que estamos haciendo es reduciendo la probabilidad de que se generen soluciones dentro de el mejor, ¿no? Porque de repente ya estamos obteniendo, ¿no? La idea es que se busque dentro del mejor por un tiempo, porque con el tiempo va a aparecer otro mejor y poco a poco lo vamos a ir reemplazando, ¿no? Entonces, este valor de pulso también puede ser para cada murciélago, puede reiniciarse. Ustedes van a ver si estudian más sobre este tipo de algoritmos, se puede reiniciar, puede haber diferentes tipos de modificaciones, pero nosotros estamos siguiendo el enfoque clásico, ¿no? El estándar. Y con ello termina el proceso, ¿no? Con ello termina el proceso y no se actualiza el mínimo global, ¿no? Dado de que era 8, aquí es 12, y se continúa con el siguiente murciélago de la misma forma, el siguiente murciélago de la misma fórmula, de la misma forma. Después ya viene la iteración 2, ¿no? La iteración 3, todo el proceso es igual, ¿no? Al final nuestra sonoridad y pulso, ¿no? El pulso aumentará, nuestra sonoridad y seguirá bajando, ¿no? Pero al final, en este caso, vamos a obtener, ¿no? Nuestra solución que esperamos, ¿no? Continúa el proceso, al final se va reemplazando cada vez el mejor, ¿no? Y al final se obtiene ese resultado. ¿Okay? Entonces, si habrá alguna duda o consulta, por favor, me lo indica. Eduardo, una pregunta. Sí. En la ecuación 13, es la diapositiva 12. ¿Qué? Sí. Ahí, T ahí está gamma por T, ¿no? Multiplica. T es la iteración en la ecuación 13. En la Sí, 13. el tiempo, el tiempo. O sea, sería 1, después 2, después 3, después 4, después 5. Sí. Ah, ya. Y después, claro, aquí en el algoritmo, sí. en el segundo if, sí. Ahí, en el segundo, dice, en el segundo if, en el segundo, okay. Sí. Dice, ¿no? La segunda condición dice, si venue es menor a X, ahí lo que hace es comparar el fitness. Sí, es el fitness, no es que comparo las posiciones, ¿no? Ahí lo que me quiere decir es que si el nuevo es mejor que el anterior. Ah, ya, el fitness sería esto, ¿no? Claro, Ya. el fitness, ¿no? Ahí no coloca fitness, bueno, no está utilizando aquí lo que es fitness, ¿no? Solo está comparando si es que es mejor o peor, ¿no? Ah, ya, ya, gracias, Edu. Ahí sí se reemplaza, ¿no? Ahí sí después se reemplaza la posición. Claro, sí, ya. ¿Sí? ¿Algún otro duda, por favor?
Edward. Sí. Epsilon no me quedó muy claro. ¿Qué cosa es epsilon? Epsilon es un número aleatorio entre -1 y 1, ¿no? Es un número aleatorio entre -1 y 1. Justo aprovechando esa misma diapositiva que estás, dice el ruido, loudness. Sí. Pero me da a entender que es exponencial, e elevado a menos gamma de t. Sí. Pero no es la ecuación 2. Claro, el 11 es, en el 11 este y es un número aleatorio entre -1 y 1. Este x es la función exponencial, ¿no? Esta función de aquí, exponencial, de matemática, ¿no? Que es la definición, claro, epsilon, ¿no? De la fórmula, ¿no? De las curvas. Acá, pensé que te referías a este valor, este es un valor aleatorio entre -1 y 1, y esta sí es la fórmula de matemática. Sí, es que abajito de esa fórmula del exp, ahí dice loudness, o sea, me da a entender que ese es el factor loudness, pero no es. No, aquí es, igual que aquí, esto era referido a la frecuencia, todo esto es referido a la velocidad, todo esto es referido a la posición. Aquí, esto que pulso es referido, aquí está el pulso y loudness, aquí está la sonoridad. Esto lo pude haber dividido, es decir, quitar esta parte y esta parte, el 13 y el pulso en otra diapositiva, pero quedaba muy vacía, y el loudness para esta parte, ¿no? Entendí, Edward. Ya, gracias. Sí, ¿algún otro dato, por favor? Sí, Edward, buenos días. Mi consulta acerca del epsilon se genera uno por cada dimensión de la posición, ¿verdad? Sí. No es general. Sí, podemos usar el mismo también, va a funcionar, pero aquí estoy generando uno para los dos, ¿no? También funcionaría, pero de repente demoraría un poco más. Eso depende del problema. Ok, gracias. Sí, ¿algún otro dato, por favor? Ok, entonces, como les había comentado, estoy subiendo ahora estas dos prácticas, ¿no? Al laboratorio, y ahora sí tenemos 2 horas y cuarto, podemos considerar un cuarto de hora de break, ¿no? Para realizar el algoritmo de la abeja, ¿no? Yo estaré aquí las 2 horas restantes en caso de que tengan alguna duda o consulta, y después tendrán hasta medianoche para poder enviar su práctica. ¿Ok? Entonces estoy subiendo ahora estas prácticas, ¿no? Detendré la grabación, detendré la presentación, y cualquier duda o consulta estaré aquí en el caso la tenga. ¿Ok? En las diapositivas, cuando se muestran los parámetros, ese valor I, que es Sn por D, ¿a qué se refiere? ¿En qué diapositiva más o menos? Es la 18. 18. Es Sn, D y I. ¿A qué se refiere? A ver. No, es L. Bueno, ahí por el tipo de letra. El L es la cantidad de veces que una solución puede realizar una búsqueda local. Entonces, L es igual a Sn por D. Bueno, ustedes pueden definir otro parámetro, pero ahí es 3 por 2, ¿no? Pero lo que quiero decir es, yo tengo una solución. Esa solución yo voy buscando, utilizando esa fórmula que ya vimos, por las exploradoras, por las obreras o por las observadoras. Y si llega a superar ese número, es decir, se han realizado 6 cambios
o 6 mutaciones, si lo queremos llamar así, Ya. y no mejorado, entonces se reemplaza por una nueva solución aleatoria. Ya. Sí, entonces recordemos que hay un contador de cambios. Si ese contador mejora, entonces regresa a 0. Pero si ese contador no mejora, si la solución no mejora y se mantiene, entonces va subiendo. 1, 2, 3, 4. Entonces, si logra superar el 6 o llega a 6, entonces cuando se lancen las abejas exploradoras, esa solución la van a tomar, la van a reemplazar por una completamente aleatoria y ese contador va a ser 0. Ya. Es como las flores, ¿no? Las flores se van quedando sin polen y también a su alrededor, entonces las abejas buscan otras completamente aleatorias. Entonces a esto es lo que se refiere. Con respecto a la regla de fitness de 1 sobre 1 más F1 y el valor absoluto, ¿tiene información de por qué se ha determinado esa regla? Es para evitar los valores negativos, ¿no? En nuestro caso, en el primer ejemplo no tenemos valores negativos. Claro. Sí, para el segundo caso sí, entonces sí hay que aplicar esa fórmula. Sí, es que necesitamos valores positivos para poder aplicar el método de la ruleta, si no va a ser muy complicado. Pues por eso se está utilizando. Sí, pero me refería a, digamos, si tiene usted información en la que se vea por qué eligen esas fórmulas, ¿no? Quería saber por qué, o sea, base a que han determinado que esa es la forma que debería... Sí, en realidad no hay una forma exacta, podemos utilizar cualquier otra forma. En el libro también lo recomienda, pero es muy poco probable definir por qué se utiliza esa fórmula, ¿no? Al final es una forma de hacerlo, dependiendo del problema puede ser otra, pero identificar exactamente por qué se utiliza esa fórmula, no, al final es un porcentaje de la función. Si fueran otro tipo de valores más altos, se podría utilizar otra forma, pero no hay una forma. En el libro, a ver, vamos a buscar el libro también recomiendan esa fórmula. ¿Listo? Sí, pero así definir exactamente por qué se utiliza una forma u otra es un poco complicado indicarlo, ¿no? Digamos, si yo tengo otro problema y, digamos, estas fórmulas no se ajustan a ello, ¿cómo yo podría determinar cuál sí, no? O sea, eso más que todo me refería. O sea, ¿cómo sabría yo, esa no me va a funcionar, puedo elegir otra? O sea, esa otra, la forma, ¿cómo haría, no? Depende, se ejecuta el algoritmo y dependiendo qué resultados obtengo, ¿no? Pero se debe analizar, al final vamos a tener muchas fórmulas, pero se debe analizar de acuerdo a otros lo utilizaron, otros no utilizaron esas fórmulas. Claro, ahí la idea principal es las abejas que vayan, que exploren, que hagan una búsqueda local, ¿no? Pero esa es la idea principal. Pero ahora las fórmulas exactas, como les digo, esa forma solo es para 2 dimensiones. Si fueran más dimensiones, no funcionaría. Si fueran 10 dimensiones, no funcionaría. Entonces, lo importante es tener la idea y, como les digo, estas formas es para problemas específicos. Si fueran otros problemas, se utilizarían otras formas. Lo importante es que nosotros conozcamos la idea fundamental, que es... claro, ¿y dónde podría variantes de fórmulas? Usted puede buscar voy a compartir aquí mi pantalla, en diferentes artículos, en esa lista de artículos, ahí puede... En esa lista de artículos de las diapositivas, ahí puede ver diferentes tipos. Entonces aquí están estas fórmulas, ¿no? El 1 sobre el fitness, ¿no?
Entonces, todos los libros al final van a recomendar, estas simulan, ¿no?, la forma explorativa de buscar estas soluciones, pero en realidad se puede utilizar cualquier otra y depende del problema, ¿no? ¿De dónde está sacando esa información, doctor? Eso es del... el libro base que tenemos. Ya. Sí, es el Natural Computing. Acá están todos los algoritmos que estamos viendo. El PCO, el AND System, algoritmos genéticos, programación genética, evolución diferencial, ¿no? Es el libro de Natural Computing Algorithms. Ahí están todos, la mayoría incluso están algunas extensiones, ¿no? Acá explica por qué se hace mutación, por qué se hace cruzamiento. Yo he tratado de indicarles todo lo posible, tampoco no se puede hacer todo y tan detallado en un curso. Ustedes, si desean, pueden leer por qué se utilizan uno o dos. Bueno, hay ejemplos, bueno, es una cruzación uniforme, ¿no?, con máscaras. Bueno, el curso hemos tratado de colocar todo, pero hay detalles más específicos que son, que dependen del problema, ¿no? Por ejemplo, para métodos determinísticos, diferentes formas de evaluar, ¿no?, los parámetros, autoadaptación, ¿no? Bueno, hemos visto, ¿no? Les mencioné que había diversas formas de mantener la diversidad, de actualizar los parámetros, ¿no? Aquí utilizan también diferentes fórmulas, también los multiobjetivo, los algoritmos meméticos, que también son muy similares, con adaptación propia y con una búsqueda local. Bueno, se utilizan incluso con redes bayesianas. Y aquí hemos visto las estrategias evolutivas, ¿no?, la regla de 1/5, la programación evolutiva, ¿no?, donde tenemos las máquinas de estado finito. Aquí hemos visto un poco, bueno, les mencioné que había una forma de estrategias de programación evolutiva para cálculo de optimización. Hemos visto evolución diferencial, ¿no? Aquí tenemos toda esa parte de cruzamiento, mutación. Y ahí aquí explica algunas partes, ¿no? ¿Por qué usar tal, por qué no usar tal, por ejemplo, en evolución, programación genética, ¿no? Genetic Programming. Entonces, en el libro hay ciertos detalles, pero muy difícilmente uno va a poder definir por qué se utiliza esta fórmula, por qué se utiliza la otra fórmula. Es por el problema, ¿no? Es lo mismo, ¿por qué utilizo PCO y por qué no utilizo colonia de hormigas, o por qué no utilizo estrategias evolutivas? Son diferentes formas, ¿no? Diferentes fórmulas, cada una tiene sus... En problemas básicos no hay mucha diferencia, pero en problemas reales igual, siempre es mejor ver qué sucede con la otra forma para ver qué resultados tenemos, ¿no? Si solo usáramos algoritmos genéticos, de repente no podríamos explorar todas las posibles soluciones. Como digo, esa fórmula de calcular el fitness es una que se recomienda, pero podemos usar cualquier otra. Podemos utilizar fórmulas logísticas, gaussianas, ponderadas, cualquier fórmula que posiblemente nos dé una mejor solución, pero como digo, eso va a depender del problema. ¿Sí? Sí, ok. Yo quería comentar algo sobre eso. Sí. Esa fórmula de 1/1 más el fitness y el otro 1 más el absoluto de fitness, eso sí. Me parece que se parece al ReLU, que es un rectificador lineal.
Entonces, a veces hay fitness que trabajan con por ejemplo, Deep Learning o Machine Learning. Hay fórmulas que trabajan con sigmoidea, tangencial, hiperbólicas, ¿ya? Y eso ocasiona de que una gradiente, el valor de una gradiente se pierda porque es muy pequeño, 0 punto y algo. Y entonces, para que no ocurra eso, se utiliza un rectificador lineal. O sea, en lugar de utilizar una sigmoidea que cada vez le va a ser un valor muy pequeño, se utiliza un rectificador lineal. Y el rectificador lineal es como esa fórmula que es similar. O sea, cuando es muy pequeño, no deja de que sea 0, y por eso está 1 sobre 1 más tantos, porque no deja que sea 0, y cuando es muy grande, solamente le coloca un valor más grande. Por ejemplo, 1 más el absoluto que está ahí. Quizás por ahí vaya la intuición de saber por qué fue esa fórmula. Ah, claro, sí. Sí, pero de todas maneras podemos utilizar otras fórmulas, ¿no? Podemos utilizar, por eso se recomienda, ¿no?, utilizar esta fórmula, pero la idea, lo que yo les quiero comentar es que podemos utilizar diferentes, ¿no? Diferentes dependiendo del problema. No siempre estamos obligados a utilizar esta fórmula, ¿no? Podemos utilizar otra que nos dé, que nos pueda brindar mejores soluciones. Ok, lo voy a colocar en el... estaba en el sílabo está. Pensé que lo estaban, que lo habían considerado, pero lo voy a subir ahora lo subo en el aula virtual. Ok, entonces estoy subiendo ahora el libro base en el aula virtual. Ok, coloqué un material, ¿no?, en la primera sección del curso que se llama libros. Ahí acabo de colocar el libro que les estaba comentando, ¿no? Ahí están casi todos los algoritmos que estamos viendo. Ahí está incluso la división de computación natural, ¿no?, que es muy relacionado a computación inteligente. Ahí lo único que no vamos a ver es la parte de lógica fuzzy, que lo vamos a ver muy, muy superficial en la última clase. ¿Okay? Ahí también está la parte de algoritmos inmunes artificiales, ¿no?, que es la parte que vamos a ver en la próxima clase. ¿Puedo utilizar una librería para hacer la selección? Sí, no hay problema. Sí, sí. Que ahí no voy a poder imprimir el número aleatorio que fue escogido. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, gracias. Eduardo, otra consulta. Sí. En el archivo ABC ejemplo 1.txt. Sí. Ya, eso hay en la iteración 7. Ya. Así lo encuentras. En el 1, ¿no? Iteración 7. Sí, en el ejemplo 1 del 5. Sí, perdón. Ejemplo 1. Ya. La iteración 7. Ya. Ahí en la tercera abeja tiene contador 6. Sí. Pero no se supone que en la iteración 6, o sea, la anterior, esa solución se eliminó porque ya alcanzó la cantidad máxima del L. No, sería así. Bueno, la iteración 6 continúa en 5. En la 6, en la 7 ya llega a 6, pero esa es la obrera
Después siguen las observadoras que le pueden aumentar. Por eso si es mayor a 6, ya la exploradora recién la resetea. Ya, vale. Sí. Sí, gracias. Vale. Ok, entonces ya quedan pocos minutos para llegar a las 12. Les hago recordar cualquier duda o consulta que tengan, por favor, envíenme un email. Entonces nos vemos el próximo día 10, ¿no? 10 de octubre para prácticamente nuestra última clase de análisis de algoritmos, ¿no? La última clase acerca de sistemas fuzzy es más que todo explorativa, analizando esa línea o área de investigación. Entonces, avanzan con sus temas de trabajos finales, ¿no? Todavía tenemos bastante tiempo, pero ya vayan definiéndolos y también envíenme sus propuestas para poder validarlas y ya puedan comenzar a hacer sus trabajos finales. Ok, entonces nos vemos el próximo día 10. Si no hubiera ninguna duda, entonces con ello terminaríamos por el día de hoy. ¿Okay? Doctor. Sí, iba a tomar lista, pero era al final de la parte teórica. Vamos a considerar la lista actual, ¿no? Que tenemos. No sé si alguien que llegó tarde y no le tomé lista, considero que no estaba viendo las listas. Parecen iguales. Eduardo. ¿Sí? Hola, Eduardo. Te la ofrecí. Sí, al inicio entré tarde. Creo que no. ¿Sí, no? Sí, bueno, sí, sucedió, ok. Sí. Gracias. Si había alguien más, si no, con ello terminaríamos. La próxima clase sí voy a tratar de recordar, tomar lista de salida de la parte teórica, pero considero que hemos estado si hubiera tomado lista hubiera sido igual ello, ¿no? Como sabemos, la lista más que todo es estadística, entonces es importante saber quiénes estamos presentes, pero más importante es el desarrollo de las prácticas. ¿Ok? Entonces, disculpen si se olvidó tomar lista de salida, estaba más enfocado aquí a las preguntas que tenía. ¿Okay? Ok, si no hay otra duda o consulta, entonces nos vemos el próximo día 10. Los dejo trabajando. ¿Ok? Entonces... Doctor, yo tengo una consulta. Gracias, doctora. Era sobre ese valor acumulado, es el que se va, el mejor de todos es el que se va acumulando cada iteración, ¿no? Se va actualizando cada iteración. Al final esa sería la respuesta, ¿no? A ver, el valor acumulado que habíamos... Que diga la mejor solución. Sí, la mejor solución sí es el mejor de todos. A través de las iteraciones se va guardando el mejor, ¿no? Y sí, se va guardando el mejor. Sí, sería la respuesta. Esa va a ser la respuesta, sí. Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Creo que había otra duda. Ok, si no hay otra duda, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo día 10, ¿no? 10 de... el sábado 10 de octubre. Gracias, doctor. Hasta luego. Ok, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Eduardo. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.